Y yo ya estoy acompañado en la mesa de Marco Ibaceta, expresidente de la Corte Superior de Lima, y también del doctor Miguel Ángel Ferreira, analista político y abogado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. No, gracias también. Una primera lectura de estos resultados que acabamos de conocer, lo que ha pasado en la Comisión Permanente del Congreso de la República. Podemos empezar por acá. Bueno, estamos en una guerra, todo el mundo habla de reformas, pero para las reformas se necesita un mínimo de consenso, pues. Aquí lo que vemos es una actividad de destrucción mutua. Y si tengo un ahijado, lo protejo. Si es mi adversario, lo meto a la cárcel. Pero si es mi amigo, no lo meto tanto a la cárcel. Entonces, en esos juegos, lo que estamos viendo es un ejercicio abusivo de poder, donde la arbitrariedad se expresa y la población comienza a darse cuenta. El liderazgo en un país no es para confrontar, es para unir en objetivos comunes, pero bien trabajados y bien pensados. Lo que ha ocurrido en la historia del Perú es que siempre hay un Mesías que viene, manipula a todos, y los líderes o los jefes de las demás instituciones parecen esclavos, no tienen personalidad, no tienen planes, no tienen programas, se sientan, les preguntan qué van a hacer, cómo solucionamos, no saben, inician una reforma con la Junta Nacional de Justicia que es un total fracaso, ya perdió legitimidad, y si la Junta Nacional de Justicia es un fracaso, ahora nombran una comisión presidida por el presidente de la República. Sí, se están olvidando el principio de autonomía. Mire, en 1995, en la Corte Superior de Lima, nos declaramos en huelga contra el mal gobierno de la Corte Suprema. Y tan mal gobierno que en ese decurso de la huelga, la Corte Suprema envió un proyecto al Congreso para que se produzca una reforma en el Poder Judicial dirigida por un representante del Legislativo, Ejecutivo y del Poder Judicial. Nosotros tomamos como bandera en contra de ese proyecto y continuamos la huelga y la Corte Suprema nos apercibió de destitución. Ahí es donde yo me veo involucrado en un tema de reforma y llego a la presidencia de la Corte. Nos llama el ex ministro Vega Santagádea, y cuando hablo de Vega Santagádea de la sala plena, yo dije, me acompañan porque yo no voy a negociar nada por mi cuenta, voy a representar a la sala plena. Fuimos 3. Y tampoco me van a dejar mentir el doctor César San Martín, el doctor Vargas Valdivia, eran asesores de Vega Santagádea. Y ahí nos dijo, ¿qué cosa quieren? No pueden interferir, introducirse y lesionar la autonomía. Nosotros vamos a seguir con nuestra huelga, salvo que la comisión de reforma esté integrada por vocales supremos titulares y que estos contraten a un experto, y ahí surge la figura del Lepiane. Eso fue un primer tema, y se logró con nuestra huelga. Pero después, cuando la reforma comienza, yo tenía un proyecto en la Corte Superior de Lima, y como querían integrar, coordinar, nombran el famoso Consejo de Coordinación, donde estaba el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, la Fiscalía de la Nación y la Presidencia del Poder Judicial. Oiga, eso no era un centro de coordinación, era una jaula de gatos. Y lo digo porque a mí me invitaron para exponer los planes de reforma que yo estaba ejecutando en la Corte de Lima. Y cuando terminé, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura entonces me dice, ¿y usted, en vez de estar exponiendo todo esto, por qué no lo escribe y le da a su presidente del Poder Judicial para que él venga y lo exponga ante nosotros? Disculpe, le dije, y yo no soy integrante de su institución ni de la Fiscalía, y si he venido acá es porque el presidente del Poder Judicial me lo ha pedido y él lo ha dispuesto. Entonces, si ahora tenemos sentados al presidente del Poder Judicial, a la fiscal de la Nación, representante de instituciones caídas en desgracia, lo primero que se tiene que exigir es que alguien responda por esa desgracia, porque los que desgraciaron una institución no van a poder levantarla, pues. Y resulta que ahora eligen por unanimidad al presidente de la República, que representa de otro poder del Estado.
Esto es la Torre Babel. Bueno, nos hemos ido ya hasta allá porque queríamos primero ver lo de Sí. lo que ha pasado en el Congreso con Chávarri, pero sí, iba a tener una pregunta al respecto, ¿no? Esto de que el presidente de la República presida, pero bueno, ya llegaremos a ese momento. Primero, Miguel Ángel, por favor. Primero saludar a Marco, tiempo que no nos vemos, Marco, Sí. y me da enorme gusto verte y siempre con la lucidez de siempre. Reinaldo, no hay futuro sin pasado. Y hay que ver en contexto multidimensional lo que pasa hoy en términos de reforma política y reforma de administración de justicia. El presidente es un ingeniero civil. Es igual que a mí o al doctor Marcos Ibaceta nos busquen para hacer algunas reformas de construcción o infraestructura. Razón por la cual no tenemos el expertise. El presidente tiene que enfocarse a ese liderazgo que él ha asumido a raíz de que el pueblo a través del referéndum se pronunció en su momento. Sin embargo, el presidente sigue actuando de una manera bastante o poca responsable respecto a un enfrentamiento permanente y buscando liderar a través de otro poder del Estado reformas de administración de justicia que no es su competencia. Y hemos tenido, y bien lo ha señalado Marcos de manera clara y precisa, no dejemos de entender la historia como tal. De Lepiane enarboló la bandera de la reforma judicial y al final, cómo de alguna u otra forma fue involucrado el sistema y el poder político dentro del sistema jurisdiccional. Para mí es importante que haya señalado porque los que creíamos y los que creemos en las reformas políticas y de administración de justicia a través de la Junta Nacional de Justicia, pensábamos que con los representantes, no solamente del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, el propio Defensor del Pueblo, la Contraloría General de la República y 2 representantes de universidades, tanto nacionales y privadas, por más de 50 años, en términos de reputación, íbamos a convocar a la mejor gente para la administración de justicia, toda vez de esta Junta Nacional ratificaba y seleccionaba y nombraba jueces y fiscales, hoy venido a menos a raíz de estas conversaciones delictuosas de los llamados cuellos blancos. Es decir, nuestra institucionalidad como país está ciertamente degradada y la incidencia en los estados de derecho de alguna u otra forma se ve reflejada lo que ha pasado hoy en el Congreso de la República. Es decir, la utilización de la ley de crimen organizada, lamentablemente, dada en el año 2014 en el gobierno de Ollanta-Humala, se ha desconceptualizado. O sea, las organizaciones criminales ciertamente se dieron para un contexto en términos de figuras de delitos transnacionales en casos de trata de personas, narcotráfico, minería ilegal, pero la utilización de la propia ley para efectos de constituir todo acto ilícito en organización criminal, eso sí es una preocupación porque esto afecta la institucionalidad democrática. Ahí va a ir, ¿no? Lesiona o no la democracia que en este momento 7 organizaciones políticas se encuentren acusadas como organización criminal. Ahora, déjame, yo quisiera, Reinaldo, y quitarle un par de minutos a Marco, o uno solamente, con respecto a lo que ha pasado hoy en el Congreso de la República, sobre el blindaje al doctor Chávarri. El doctor Chávarri tiene que ser ciertamente procesado en la instancia correspondiente, pero tampoco no hagamos de la democracia una democracia pirotécnica, sino hagamos de la democracia una democracia institucional, sino los poderes del Estado se van a ver afectados y finalmente lo que vamos a tener es que efectivamente la ciudadanía no crea en las instituciones democráticas y no crea en la democracia, ¿no? Lo que ha ocurrido es grave, ¿eh?
Grave, yo no sé si Chávarri tenga razón o no tenga razón, si hay una organización criminal, porque ya empiezo a dudar cuando los españoles dicen, y nosotros no está en una organización criminal, pues los medios de prueba que me han enviado no califican organización criminal. Si no califica la de Inostroza en España, ¿cómo calificaría la de Chávarri aquí? O sea, imposible, jurídico. Ya estamos en problemas, ¿verdad? Alguien está manoseando el tema. Lo otro es que si Chávarri le dice al presidente públicamente, usted tiene 40 y tantas investigaciones y yo tengo documentos que lo involucran en actos de corrupción, usted es un corrupto, le está diciendo al presidente, usted es un corrupto. Claro, claro. Y el presidente se la agarra con Chávarri porque ese viaje del Brasil, cuando aparecía que Chávarri se salvaba o lo blindaban, también hay que analizarlo ya en contexto. ¿Qué está sucediendo? Si Chávarri le amenaza públicamente al presidente y lo mantienen como fiscal, ¿qué va a ocurrir en el futuro si eso es verdad? Lo que tenemos que estar atentos es si se empieza a producir otra guerra de destrucción, de demolición, es porque algo hay de cierto. Si estamos hablando de construcción de institucionalidad, así no se construye institucionalidad. El presidente dice, corruptos a todos, y sale alguien y le dice, tú eres más corrupto, pues. Y tengo pruebas. ¿El Perú está polarizado otra vez? A ver. Así, en dos facciones muy claras. A ver. Y a veces uno no sabe... Mira, las personas que enarbolaron la bandera de la honestidad y de la lucha contra la corrupción, hoy están siendo procesadas por corrupción. Caso Toledo, caso Ollantumala y otros casos que ciertamente aquellos que decían de ninguna manera, es decir, había una doble moral en el esquema político. No, y eso está y eso absolutamente lo demostrado. hemos visto a través de los procesos de Lavallato. Razón por la cual hoy tenemos que tener un escenario, y ahí sí coincido plenamente con Marcos, acá hay una falta de liderazgo. Los que creíamos y los que creemos en que las reformas políticas y de administración justicia tienen que darse, pero tienen que darse en un estricto cumplimiento del orden institucional y constitucional en respecto irrestricto de los tres poderes del Estado de manera indistinta. Tú haz tu trabajo como ejecutivo, el sistema judicial que haga el suyo y el sistema legislativo como poder del Estado que representa a la gran ciudadanía que haga el suyo. Si el Congreso no está haciendo un trabajo porque se siente presionado por el Poder Ejecutivo y a su vez criminalizado a través del sistema jurisdiccional, existe una confrontación y está polarizado, no me quepa la menor duda. Y esto va a tener que llevar, lamentablemente, esperemos que no, a una convocatoria adelantada a nuevas elecciones. Ojo, no con el ánimo de desvirtuar lo bueno que se viene haciendo en la lucha contra la corrupción, pero sí en tener un hito de tipo institucional en un comportamiento claramente establecido en el respeto irrestricto de los tres poderes del Estado, ¿no? Mira, yo quisiera agregar lo siguiente. Respecto a las reformas, se le debería pedir al presidente de la Corte Suprema, porque de acuerdo a la ley orgánica, la Corte Suprema elabora la política general y los planes de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. En función de lo que es su obligación, brindar tutela jurisdiccional. Tutela jurisdiccional es dar los mecanismos de solución de conflictos, pues de manera oficial. No lo tienen. Si le pedimos a la Fiscalía, no lo tienen. Y piden más plata, pero para agrandar su burocracia, para producir más con más, cuando debería ser producir más con menos. O sea, no tenemos ningún elemento. Si el presidente dice, te doy más plata, un tiempo va a funcionar y después se va a derrumbar. El otro tema es, como hablabas tú, en que la moral pública, que era representada, o algunos se hacían autocalificaban de la reserva moral, ha ido alcanzando a todos y está barriendo el escenario político. No queda nada. Está barriendo a todos. No queda nada libre de esta situación. Entonces, sin institucionalidad, barrida
la moral pública del escenario político y de los candidatos y representantes futuros, ¿a quién vamos a elegir el 2021? Nos ha ganado el tiempo, solo un minuto. ¿Cómo poder hacer para que la suerte de estos líderes políticos comprometidos con casos de corrupción evidentes no arrastren a sus organizaciones y salvaguardar de alguna manera la institucionalidad democrática? En un minuto, por favor, porque nos ganó el presidente tiene una gran labor aquí, el ir a pechar al Congreso de la República. Él no es un hombre de partido político, ¿no? Él ha sido invitado por la agrupación Peruanos por el Cambio y a través de una sucesión constitucional ciertamente asumió la presidencia de la República. Esa deficiencia institucional se ve reflejado en el liderazgo que tiene. Es más, yo diría de que el liderazgo que él tiene que asumir después del referéndum, que legitimó a él en su condición de presidente de la República, tiene que retomarlo de una manera mucho más ejecutiva en ejes de desarrollo de manera puntual, Reinaldo. Infraestructura, transporte, Sí, pues. educación, Y no hay nada de eso, pues. salud. Esos son los ejes de desarrollo O no hay nada de eso, o sus ministros son muy malos en comunicadores. términos reales. Ojo, Reinaldo, acá ya no pasa por la comunicación. Tú puedes comunicar bien, pero si no tienes una hoja de ruta o al menos planeamiento de Oye, corto, si mediano tienes y algo largo que plazo. comunicar, ¿no? También. Yo solamente quiero agregar esto. Es muy difícil salvar a las organizaciones porque no tenemos partidos políticos si no tenemos organizaciones que tienen un dueño. Y como los dueños están en desgracia, van a arrastrar a toda su organización. Bueno, yo creo que es una situación en la que vamos a tener que seguir discutiendo, no ahora porque ya el tiempo nos ganó, Sí. pero ya tendremos oportunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado conversando con Marcos Ibaceta, él ha sido presidente de la Corte Superior de Lima, y también con el abogado y analista político doctor Miguel Ángel Ferreira.